negocio con la educación, quieren hacer negocio con la sanidad, jugar con la salud de los que quieres, pero estamos enfrente. La juventud no sabe a dónde mirar, los alquileres suben como los desahucios, nuestra salud mental desatendida, pero estamos unidas, no nos conformamos tan solo con lo que hay, los mismos de siempre, no nos conformamos tan solo con aguantar, lo público se defiende, no nos conformamos tan solo con lo que hay, los mismos de siempre, no nos conformamos tan solo con aguantar, lo público se defiende. Buenos días, Egunon, eskerrik asko etortzeagatik denoi. Bueno, hoy es un día especial para todos nosotros. Damos el pistoletazo de salida para las campañas municipal y forales que afrontamos con muchísima ilusión. Hoy tenemos en el escenario a Leticia. La candidata al Ayuntamiento de Amurrio y a las Juntas Generales por la circunscripción de Aiaraldea. A Bea, segunda en la lista para el Ayuntamiento, a Miguel, el segundo para las Juntas Generales, a Joserra y al que esperamos sea nuestro próximo diputado general, David. Bueno, queremos hablar de la cohesión territorial, de la relación que hay entre los pueblos de Araba, de cómo se relacionan entre sí y qué hacer para que no haya las diferencias entre unos pueblos y otros, para que no haya pueblos de primera y pueblos de segunda. Y frente al modelo del PNV, que lo único que hace es centralizar todos los servicios públicos en el Carrequín, queremos otro modelo. Queremos acercar todos esos servicios a los distintos pueblos y a la ciudadanía. Y para ello tenemos a Miguel Burdallo, que nos va a hablar de ello. Bueno, Egunon, mila esker, etortzeagatik. ¿Alguien se imagina Amurrio o Laudio sin colegio o centro de salud? Hoy, como ha dicho Araceli, vamos a hablar de cohesión territorial. Normalmente con esto nos referimos a las infraestructuras que permiten ir de un pueblo a otro o de la forma en la que nos desplazamos de un pueblo a otro. De esto van a hablar otras compañeras que tengo aquí atrás, pero yo quiero hablar de los servicios públicos como herramienta de cohesión, porque cohesionar no solo hay que entenderlo como unir, sino también como equilibrar. Equilibrar las diferencias entre las ciudades y los pueblos. Preguntaba al comenzar mi intervención sobre si nos imaginamos que de repente nos cerrasen el colegio de Amurrio o nos cerrasen el centro de salud. Pues esto es lo que está ocurriendo en los pueblos rurales de Araba, en la Euskadi vaciada. En Araba se pretende desmantelar la red pública sanitaria rural para centralizarla en pocos edificios en la capital. Se desmantela la red pública educativa para centralizarla en pocos edificios en las cabeceras de comarca.
están haciendo aquí lo contrario de lo que piden en Madrid. Están centralizándolo todo. Ya va siendo hora de empezar a dotar a las comarcas y a los ayuntamientos de competencias y recursos para prestar servicios a la ciudadanía. Porque cuanto más cerca se está de la población, mejor se conocen sus necesidades y mejor se podrán satisfacer. Basta ya de vitoriacentrismo. En Araba hay 2 hospitales, los 2 en Vitoria, evidentemente. Para dar servicios a personas de la capital se pretende trasladar a los profesionales de la sanidad pública de los pueblos a Vitoria. Con esto lo que se consigue es que la gente de los pueblos se tenga que desplazar hacia la capital para poder ser tratada. Se están cerrando aulas de los colegios de la red pública, manteniendo la red privada y obligando a los niños a hacer kilómetros y kilómetros para poder dar clases. Esto es lo que ocurre en la Euskadi rural. Pero esto también ha estado a punto de ocurrir en Laudio, en el colegio Fabián Legorburu de Areta. Mientras tanto, los colegios privados obtienen cada vez más privilegios y los hospitales y las mutuas cada vez más dinero público. Porque esto es lo que representan para ellos los servicios públicos, una oportunidad de negocio. Pero para nosotras y nosotros los servicios públicos representan una herramienta de cohesión. Para nosotras y nosotros los servicios públicos representan una herramienta para reducir las brechas sociales. Para nosotras y nosotros los servicios públicos representan una herramienta para redistribuir la riqueza. Por eso, el 28 de mayo, las urnas tienen que estar repletas de votos para Elkarrekin, tanto las municipales como las forales, porque solo Elkarrekin representa la fuerza de lo público. No puede haber conexión con el entorno rural sin potenciar todas sus capacidades y sin proteger la ganadería y la agricultura. Y para ello nos va a hablar Bea Aguirre. Bueno, primero decir que soy Bea Aguirre porque si no mi padre me mata. Sí. Vale. Egun on guztioi. Buenos días a todas. En primer lugar, me gustaría decir que Elkarrekin Goodbye es el claro ejemplo de que hablando se entiende la gente y de que hay más cosas que nos unen como personas que las que nos separan. Que hemos sido capaces de poner por delante a nuestras vecinas y las necesidades de nuestro pueblo y que los egos y las siglas las dejamos a un lado. Juntas somos mejores. Dicho esto, creo que la gente, viva donde viva, ha de tener los mismos servicios de un pueblo en un pueblo que en una ciudad. Un médico cerca, un maestro cerca, buenas comunicaciones, etcétera. Pero también necesitan vivir de algo para criar a sus hijas. Luego hay que apoyar los sectores primarios que producen en los pueblos la industria, que necesita una gran transformación, porque crean empleos en el medio rural. Debemos hacer atractivo lo rural. Este sector, que por desgracia no tiene relevo generacional, pero que sin él no podríamos comer, como hemos podido comprobar en la pandemia. Es un sector prioritario. Es urgente que nuestros jóvenes vean como algo imprescindible generar puestos de trabajo debidamente formados en el sector primario y no tener un concepto arcaico que menosprecie a lo rural. Ser ganadera, hoy, por poner un ejemplo, es una heroicidad. Sin embargo, son quienes nos alimentan. Debemos apoyar de una manera férrea los alimentos de kilómetro cero y que el comercio local se abastezca de ellos. También es importante recuperar las tradiciones, gastronomía, cultura, que tengan que ver con ello y que generen puestos de trabajo. Por suerte, tenemos en nuestras juntas administrativas, que para Amurrio son 9, grandes ejemplos de familias que han apostado por poner en el mapa el chacolí, la agricultura ecológica, zumos, mermeladas, ganaderos premiados por sus quesos
Eso nos hace tener a todas cierta esperanza. Nosotros, desde Elkarrekin Goodbye, vamos a apostar enérgicamente por favorecer a aquellos que apuesten en Amurrio por la agricultura y la ganadería, implementando las ayudas, eliminando intermediarios y creando una economía local sostenible y colaborativa. Que aquellos que trabajan lo rural y nuestras vecinas sean los beneficiarios, no las grandes empresas ni los intermediarios. Finalmente, creemos que lo rural puede ser una oportunidad para que haya un trasvase generacional, para enrocar a jóvenes y niños con sus mayores. Mil esker denori. Eskerrik asko, Bea. Bueno, sabemos que no podemos contar con todos los servicios, tanto en los pueblos como incluso en las comarcas. Por lo tanto, habrá que se concentran los servicios en un punto, en un lugar donde tendremos que desplazarnos para poder acceder a él. Creo que hoy en día todos sabemos que el mayor contaminante atmosférico que hay son los desplazamientos por carretera. Y para que nos hable de ello, contamos con Joserra Becerra. Bueno, egun on guztioi. En primer lugar, estoy feliz de estar aquí en Amurrio. Yo nací en Orduña, aquí al lado. He vivido toda mi vida en Arrigorriaga y, por lo tanto, este valle para mí es mi valle de nacimiento, mi valle de vida y el valle en el que me siento identificado. Dicho esto, quienes me han precedido han hablado de derechos, de servicios y de derechos. Pero tengo que deciros claramente que los derechos, los servicios públicos, solamente estarán garantizados si tenemos garantizado el derecho a la movilidad para acceder a ellos. Da igual cuál sea el servicio público que tengamos, que si no podemos llegar a él, si no podemos desplazarnos para llegar a él, no existe. Eta orduan, zerbitzu publikoei buruz, zerbitzu publiko horiek garatzeko mugikortasun eskubidea garatu behar dugu eta bermatu behar dugu. Bestela, mugikortasunik gabe zerbitzu publikoek porrot egiten dute. Han hablado quienes me han precedido, Bea, de la Araba rural, de la cohesión territorial. La cohesión territorial, en el fondo, no es más que hablar de igualdad frente a desigualdad. Cuando los territorios no son iguales, cuando a los territorios no se les trata igual, los habitantes de esos territorios están discriminados. En Araba, los mismos impuestos tienen que traer los mismos servicios. Y si no tenemos los mismos servicios en todas las comarcas, entonces estamos hablando de una Araba de primera y de una Araba de segunda, y de habitantes de primera y de habitantes de segunda. Lurralde kohesioaz argi eta garbi esan behar dugu. Zerga berdinak, eskubide berdinak eta zerbitzu berdinak. Eta zerbitzu berdinak eduki ahal izateko, mugikortasun berdina eduki behar dugu Arabako eskualde guztietan. Mirad, decía Íñigo Rejón que ciudadanía es tiempo. Y estoy de acuerdo. Ciudadanía, tiempo, tener tiempo, equivale a ser ciudadanos, ciudadanas de primera o de segunda categoría. Cuando alguien de este valle tiene que emplear hora y media para ir a la universidad o 2 horas para ir al hospital, automáticamente esa falta de tiempo, ese tiempo que está empleando en hacer eso, le está convirtiendo en un habitante de segunda respecto a alguien que viva en el centro de Vitoria. Y eso no lo podemos permitir desde Elkarrekin, desde nuestras organizaciones, desde nuestra candidatura formada por las organizaciones verdes y de izquierdas, que creemos claramente que la igualdad es el principio fundamental que tiene que regir nuestra sociedad, la sociedad vasca y, desde luego, la sociedad alavesa.
Evidentemente, cuando la gente necesita tiempo, cuando tiene que recuperar ese tiempo, recurre a la solución que nos han puesto más fácil, que es utilizar el vehículo privado. Utilizamos el vehículo privado para llegar antes y llegar más cómodo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el vehículo privado hoy nos hace más desiguales. El vehículo privado lo utilizan 2 veces más los hombres que las mujeres. Lo utilizan 3 veces más quienes trabajan que las personas pensionistas, estudiantes o paradas. Y tenemos que ser conscientes, por lo tanto, de que cuando fomentamos el vehículo privado, estamos fomentando que las personas que más renta tienen sean las que tengan más facilidad para desplazarse por el territorio. Cuando una institución, como la institución foral, lo único que hace por la movilidad de este valle es poner más carreteras, lo único que está haciendo es poner la vía libre para que la gente se vaya de las comarcas más despobladas hacia la capital, para que se despueble Araba. Y eso tenemos que saberlo. No se trata de reducir el vehículo privado solo por el cambio climático, que también, que sobre todo, sino sobre todo se trata de desarrollar el transporte público y de reducir nuestras necesidades de movilidad para vivir mejor y para ser más iguales todos y todas las arabeses. Orduan, berdinak izateko, ibilgailu pribatua murriztu behar dugu, baina ibilgailu pribatua murriztu ahal izateko pentsatu behar dugu zertarako erabiltzen dugun ibilgailu pribatua, lanera joateko. Eta orduan, hemen argi eta garbi esan behar dugu, Arabako eskualde askotan ez dagoela enplegu nahikorik hemen lan egiteko eta hemen egoteko. Eta hori oso garrantzitsua da. Es fundamental. Este país puede reducir sus emisiones de cambio climático, puede hacer frente a la emergencia climática de una manera razonablemente sencilla. Si fuéramos capaces de reducir el 70-75% nuestro uso del vehículo privado, tendríamos hecho más de la mitad del trayecto que tenemos que hacer para reducir nuestras emisiones un 55%. Pero os tengo que decir claramente, el 80% de los desplazamientos con el vehículo privado son para ir a trabajar o para ir a estudiar. Si no tenemos la posibilidad de trabajar aquí, no podemos vivir aquí, tenemos que desplazarnos a otro sitio. Y por lo tanto, lo fundamental es el desarrollo económico de las comarcas de Álava para que todas las comarcas sean iguales, unas y otras. Una última idea. Tengo que deciros que en esta comarca el 96% de los desplazamientos, lo ha dicho Miguel, son dentro del municipio, de los desplazamientos en general. Y cuando nos dicen que las soluciones a nuestra movilidad son trenes de alta velocidad o aviones para ir a otro lado del mundo, están atendiendo a las necesidades del 1% de la población. El 99% restante no se mueve habitualmente de la comarca, no se mueve de su municipio y necesita alternativas de desplazamiento que sean activas y que no contaminen. Fijaos, han prometido una vía verde en esta comarca, han prometido una vía verde para enlazar Llodio con Orduña. Es una vía verde que tardará 1 o 2 años en venir, un presupuesto de 3 millones de euros y va a tardar varios años. Bien, 3,5 millones de euros es el dinero que va a dar la Diputación Foral y el Gobierno vasco para la macroplanta de tomates de Tuesta, que encima va a quitar los puestos de trabajo de los agricultores locales de este territorio y de esta comarca. Y para eso sí hay dinero y, sin embargo, para la movilidad activa, sostenible y no contaminante, ni hay dinero, ni hay tiempo, ni hay oportunidad, ni nunca es el momento. Y por lo tanto, yo os digo claramente que si queremos cambiar esto, el próximo día 28 tenemos que apostar por una candidatura que claramente tenga claras cuáles son las prioridades. Justicia social y sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Y esa opción es Elkarrekin Podemos Ezker Anitza, Alianza Verde y Berdea Kekuo. Y tenemos que votar esa opción para poder salir del agujero en el que nos encontramos, tanto esta comarca como este territorio. Eskerrik asko.
Muchas gracias, José Ra, tienes toda la razón. Y bueno, sabiendo todo esto y también sabiendo que los desplazamientos muchas veces son inevitables por carretera, porque no nos queda otra, como él bien ha explicado, nosotros queremos poner sobre la mesa, habrá que poner soluciones para evitar que sigamos contribuyendo a la emisión de gases contaminantes. Y para ello nos va a hablar el que esperamos sea nuestro próximo diputado general, David Rodríguez. Sí, egunon guztioi Amurrio, egunon guztioi Aiaraldea, egunon guztioi compañeras y compañeros. En primer lugar, queremos daros las gracias por vuestra energía, vuestro esfuerzo, que nos acompaña día a día, vuestra constancia, porque ese es el motor de todas las personas, compañeras candidatas en Aiaraldea y en el resto de Araba y Euskadi, que vamos a cambiar Euskadi, hay que decirlo así. Porque mirad, sabéis perfectamente que nos enfrentamos a un tándem de centro-derecha que está gobernando Euskadi y gobernando las diputaciones forales, gobernando en muchos ayuntamientos de Araba, que nos están llevando, lo sabéis perfectamente, hacia una descohesión social. Nos están llevando precisamente a lo contrario de lo que aquí estamos hablando. Nos está llevando poco a poco hacia una fractura social. Y mirad, una fractura y una descohesión que precisamente se basa en dos desequilibrios básicos. Primero es el desequilibrio social y el segundo es el desequilibrio territorial, como bien han comentado mis compañeras y compañeros. El primero, el desequilibrio social, lo vienen denunciando mes a mes las entidades sociales vascas, las entidades sociales de Araba, nos están avisando y alertando que cada vez más, día tras día, la población que se va acercando a esa línea de exclusión, las familias alavesas que se acercan a la línea de exclusión, son cada vez más. Y esto es un dato objetivo, fijaros, a pesar de sus discursos triunfalistas, a pesar de que ellos hablen que en Araba, en Euskadi, se vive muy bien, los datos objetivos son que cada vez más familias alavesas van llegando a esa línea de exclusión. Eso es importante y la mayor parte son familias con hijos e hijas, familias monomarentales, personas mayores que viven solas con ingresos muy bajos y personas desempleadas mayores de 45 años, desempleados de larga duración y jóvenes. La juventud es un sector que está sufriendo mucho y esto hay que decirlo alto y claro. Están generando una fractura social y la distancia entre los que más y menos tienen en Araba y en Euskadi cada vez es mayor. Fijaros que son datos objetivos. No nos estamos inventando nada. Por lo tanto, el gobierno de centro-derecha, ese tándem partido del negocio vasco, Partido Nacionalista Vasco y PSE, están haciendo que realmente la sociedad se fracture. O sea, vamos en la dirección contraria a lo que debería ser una sociedad democrática avanzada, porque Araba tiene potencial de ser, a nivel europeo, un referente industrial, económico, pero también social y ecologista y medioambiental. Y esto es lo que va a conseguir el Carrequín, porque el Carrequín, que somos todas vosotras y todas las que están aquí, el Carrequín es la única fuerza capaz de articular un cambio real en Araba. Y lo sabéis que esta es la única opción que puede articular a una izquierda plural, a una izquierda progresista, a un frente amplio de izquierda que le dé la vuelta a ese gobierno de centro-derecha que nos está llevando a esa fractura social que estamos diciendo. Y el segundo desequilibrio, lo han explicado muy bien mis compañeras y compañeros, es el desequilibrio territorial. El 75% de la población alavesa vive, como sabéis, en la capital, Vitoria-Gasteiz. Se ha creado una macrocefalia en el territorio y realmente se está produciendo poco a poco una despoblación del ámbito territorial y rural. Y sabéis que esto no es casualidad. Al final, aunque al PNV y al PSE se le llena la boca siempre de hablar de repoblación, de hablar de equilibrio territorial, sabéis perfectamente que se está produciendo un importante desequilibrio entre el territorio y la capital. ¿Y por qué decimos esto? Lo vemos en el día a día, porque realmente, como se ha hablado aquí, hay servicios básicos que realmente en el territorio no, pues quedan muy lejos y cada vez incluso quedan más lejos. Uno son los hospitales, se ha hablado, aquí está el hospital de Galdakao, ¿sabéis lo que significa eso? Mi compañera Leticia va a hablar ahora. ¿Sabéis la distancia del hospital de referencia para Amurrio?
en relación a su población, lo lejos que queda y lo lejos también que se lo está poniendo el transporte público para que esta población acceda a su hospital de referencia, un servicio básico 100%. En segundo lugar, ambulancias. En el territorio de Araba es muy difícil contar con una ambulancia medicalizada, un servicio avanzado de ambulancia, y ahí nos jugamos la vida. Los habitantes de la zona rural del territorio nos estamos jugando la vida día a día, porque sería muy difícil que una ambulancia medicalizada esté en ese momento en ese lugar. ¿Por qué? Porque realmente el gobierno de centro-derecha no está apostando por ese servicio de ambulancia que debemos tener todas y todos los alaveses, vivamos donde vivamos. Y en tercer lugar, accesos tan importantes y básicos como es el acceso a un cajero electrónico. No sabéis lo difícil que esto resulta cada vez más en muchos de nuestros pueblos. Las personas mayores no pueden sacar dinero. Un servicio tan básico como es sacar dinero para irte a comprar el pan, para irte a tomar un café al bar del pueblo, se pone cada vez más difícil. Y esta es la realidad que estamos sufriendo. Y otro ejemplo importante que no quiero pasar de largo es la cultura. Si vais a muchas cuadrillas de Araba, yo vivo en Montaña Alavesa y lo vivo día a día, no tenemos posibilidad de acceder a la cultura con mayúsculas. Nos queda muy lejos. Realmente la cultura con mayúsculas se nos ofrece como si fuera un bien de caridad. Viene Vital, la Caja Vital, nos monta un escenario, un concierto, un teatro. ¿Por qué tiene que venir la Caja Vital a llevarnos la cultura a los pueblos? Este es un derecho básico fundamental de todos los alaveses y alavesas. ¿Por qué no tenemos derecho a una cultura con mayúscula, unas infraestructuras culturales con mayúsculas, danza, música, teatro con mayúscula? La cultura realmente es lo que hace al pueblo libre, y exigimos desde el Carrequín una cultura con mayúscula también para las personas que vivimos en el ámbito rural. Muchas gracias. Y fijaros lo importante, como ya se ha dicho, de acercar a esa población rural esos servicios básicos, pero también la importancia de hacerlo con transporte público. Y hay que decirlo. Yo cojo a Lavabús prácticamente todos los días y veo y observo que un día nos ponen un autobús que ni siquiera tiene acceso a la bodega, que la gente tiene que subir lo que lleve, un carro, una maleta, por las escalerías del autobús, colocarlo arriba. Autobuses que a veces dan un servicio realmente malo, no hay fines de semana prácticamente, no hay servicio nocturno para que la gente pueda moverse en fin de semana a otros lugares del territorio, a la ciudad. A veces hay que moverse para tener acceso a muchas cosas y realmente los servicios son muy limitados. Sabéis que actualmente contamos con un coste, un precio asequible del autobús, y ¿sabéis de dónde procede eso? Procede de las políticas de Unidas Podemos a nivel estatal. Hemos conseguido a nivel estatal impulsar el recorte a la mitad del transporte público y lo estamos disfrutando actualmente. Pero el Gobierno vasco ha aceptado ese reto que nosotros hemos impulsado a nivel estatal. ¿Y sabéis cómo lo ha aceptado? Estableciendo unos precios asequibles al transporte público, lo han acortado a la mitad, pero con un tiempo limitado. O sea, un tiempo limitado que termina justo después de las elecciones. Cuando terminen las elecciones volveremos de nuevo, posiblemente, a tener los mismos precios de Alavabús, los mismos precios de Tuvisa, en Vitoria, los mismos precios de tranvía, los mismos precios del transporte comarcal, y seguiremos pagando, los que vivimos en el ámbito rural, más y más, simplemente por el hecho de acceder a los servicios básicos fundamentales. Esto es una injusticia tremenda. A las personas que vivimos en el ámbito rural, a las familias que vivimos, nos cuesta vivir cada mes, invertir 300 euros cada familia mínimo solamente en transportarnos para acceder a esos servicios públicos. Esto es una clara injusticia, pero además injusticia social e injusticia medioambiental. ¿Por qué no invierte la Diputación Foral en transporte público si eso es una inversión 100% social, medioambiental y nos beneficia a todos? ¿Por qué no hace esta apuesta la Diputación Foral? ¿Por qué no hace esta apuesta? Realmente para ellos el transporte foral pues, no tiene que generar pérdidas, tiene que ser sostenible. Bueno, para que sea sostenible, precisamente, habría que acercarlo casi a la gratuidad, para que todos los habitantes del territorio se muevan en transporte público y accedan a los servicios de una manera asequible, que realmente todas las familias puedan permitírselo. Y por eso hemos propuesto en nuestro programa electoral que basta ya de vivir de esta forma, con un transporte que nos tenemos que dejar todos los meses, 300, 400 euros, los que vivimos en zonas rurales. Vamos a establecer un bono transporte mensual, con un precio asequible de 25 euros para todas las personas, 15 euros para estudiantes y gratuito para menores de 16 años. Y con ese bono mensual, la población alavesa se va a poder mover por todo el transporte público necesario
porque entendemos que es una inversión importante a nivel medioambiental y social y que las personas, la gente joven, no tenga que invertir tanto dinero simplemente por moverse, ¿no? Ese es uno de nuestros compromisos y nuestras apuestas cuando entremos en el gobierno de la Diputación Foral, porque vamos a entrar. Y fijaros, otro tema importantísimo para este reto demográfico. Dicen, repoblemos las zonas rurales, vamos a parar la despoblación. Y nosotros preguntamos, ¿pero cómo vais a parar la despoblación si la gente joven y las familias no tienen ni siquiera dónde vivir? Si no hay vivienda y si la poca vivienda que hay está a un precio inaccesible para la población y para las familias jóvenes. ¿Cómo vais a repoblar el ámbito rural? ¿Cómo vais a repoblar el territorio si la primera zancadilla se la ponéis a las familias jóvenes cuando ni siquiera pueden acceder a una vivienda? ¿Sabéis? Los datos actuales son escalofriantes y el PNV y el PSE no hacen nada por cambiar esta realidad. En Araba contamos, según el Observatorio Vasco de la Vivienda, con 6.312 viviendas deshabitadas. No hablo de segunda residencia, hablo de vivienda deshabitada. 6.312. ¿Sabéis cuántas están en alquiler? Lo podéis ver en cualquier página web. De las 6.312 hay 105 en alquiler. Eso es lo que vais a encontrar en las páginas web. Y de esas 100 o 105, contaría con los dedos de las dos manos, como mucho, las que son un alquiler asequible. Eso es lo que hay para las familias jóvenes, eso es lo que tenemos en Araba. ¿Cómo vamos a repoblar las zonas rurales con esas políticas? Políticas que realmente son cortas, de visiones cortas, políticas que realmente no están atendiendo a las necesidades reales de la población que vive al límite y que vive al límite todavía más la que vive en el territorio y las zonas rurales. Por lo tanto, eso lo vamos a cambiar desde el Carrequín cuando, a partir del 28 de mayo, entremos en el Gobierno foral a hacer políticas justas. Y lo último también que quiero comentar, ya se ha comentado, la sanidad y la sanidad rural está sufriendo, los consultorios rurales van a menos, la atención primaria rural, nos está avisando la consejera Sagardui, nos las van a cortar. Defendamos la sanidad rural, defendamos los derechos básicos fundamentales y, por último, no quiero retirarme sin hablar de la escuela pública rural. Veis lo que están haciendo, están segregando la población infantil, están deteriorando la escuela pública rural y el Carrequín es la única fuerza que va a defender la escuela pública y la fuerza de lo público, porque esa es la garantía del bienestar de todas las alavesas y los alaveses. Mira, Esquel. Bueno, como bien ha dicho David, el transporte público es vital para conectar todos los municipios. También en nuestra comarca, porque ya ha explicado bastante. Bueno, aquí el eje principal de Aiaraldea son Llodio, Luyando y Amurrio. Y la verdad que entre ellos están bien conectados con el tren y con Bilbao. Pero ¿qué pasa con el resto de municipios, de pedanías como Kendo, Respaldiza, Arceñaga, que no hay ningún tipo de comunicación? Entonces, desde el Carrequín se pretende llevar esto como una proposición para ver cómo se puede conectar mejor todo. Y bueno, para que nos hable de todo esto, tenemos a Leticia Jiménez, nuestra próxima alcaldesa en Amurrio y también nuestra diputada por Aiaraldea. Bueno, egunon guztioi, es un inmenso placer para mí ver hoy caras conocidas que han venido a arroparnos. Eskerrik asko y mil esker también a las que no son conocidas y se han animado a escucharnos, que solo esto para nosotros, para nosotras, ya es muy importante. Vecinas, vecinos, compañeras y compañeros, me gusta ser clara, algunos lo sabéis. Tenemos un grave problema de transporte y cohesión territorial tanto en Amurrio como en Aiaraldea. Únicamente contamos con el autobús como medio de transporte público para movernos dentro de la provincia y su servicio deja mucho que desear. Para viajar a Gasteiz solo tenemos 17 autobuses al día, de lunes a viernes en invierno, 13 en verano. Y si analizamos las frecuencias durante los fines de semana, vemos que únicamente contamos con 7 autobuses al día.
el último a las 9:30 de la noche para ir a Vitoria y a las 10:30 el que vuelve de Vitoria. A partir de ahí, literalmente, nos tenemos que buscar la vida. Este mismo problema, lamentablemente, hay que extrapolarlo adentro de Aiaraldea. ¿Sabéis cuántas frecuencias de autobús tenemos para movernos dentro de la comarca? 8. Y el fin de semana, 4. 8 que van de Archiniaga a Laudio, nada más. Con estos datos, claramente podemos decir que este servicio foral público no garantiza el acceso de toda la población a derechos básicos como son la sanidad, la educación o el empleo. No facilita el contacto entre las personas y no permite ni siquiera la provisión cotidiana de bienes y servicios. Esto, vecinos y vecinas, es lo que nuestros y nuestras representantes en las Juntas Generales de Álava, en la circunscripción de Aiaraldea, entienden por cohesión territorial. ¿Acaso no somos nosotras y nosotros alaveses? ¿No pagamos nuestros impuestos en Álava? Desde Elkarrekin Podemos Guk Bai, cuando lleguemos a la Diputación Foral, impulsaremos un transporte público coherente con las necesidades del territorio y también con las necesidades de sus gentes. Y esto pasa por revisar y aumentar las frecuencias. Pero no solo esto, no nos conformamos, también hay que adecuarlas a los horarios laborales y los horarios nocturnos de fin de semana, que hagan posible una movilidad segura del ocio nocturno y, por supuesto, una movilidad sostenible. Como medida clave para mejorar esta cohesión territorial de Álava, proponemos dar un impulso a la red de tren de cercanías alaveses. Es muy fácil. Solo tenemos que recuperar el eje ferroviario Miranda-Orduña, que ya existe. Lo tenemos aquí, al lado. Esta es una infraestructura que está infrautilizada y que tiene un enorme potencial. ¿Por qué no podemos hacerlo? Esta, vecinas y vecinos, será nuestra apuesta firme por la mejora del transporte y la cohesión territorial. Una mejora que es segura y sostenible. A propósito de este tema del acto de hoy, no quiero acabar mi intervención sin dar nuestro apoyo a la nueva línea de autobús que han solicitado el Movimiento de Jubilados de Aiaraldea para conseguir la conexión directa de la comarca de Ayala con nuestro hospital de referencia, recogiendo a pasajeros y a pasajeras de Orduña, Amurrio, Luyando y Llodio, y yendo directamente a nuestro hospital de Usánsolo. El impulso del transporte público no solo es una medida de justicia social, que por supuesto que lo es, sino también de justicia climática. Y por eso nosotras proponemos más y mejor transporte para la comarca, porque es nuestra comarca, porque son nuestros pueblos, no su negocio. Formamos con lo que hay. No nos conformamos con aguantar. Quieren hacer negocio con la educación, quieren hacer negocio con la sanidad, jugar con la salud de los que quieres, pero estamos enfrente